Pero estén con Buenas bastante tardes, energía, profe. bastante motivación para comenzar Buenas tardes. Bastante calor. bastante calor, sí, efectivamente. Buenas tardes a todos. Sí, Para demasiado. comenzar con Buenas este tardes. producto de incendio multirriesgo, ¿verdad? Que es el que nos corresponde el día de hoy. Espero estén como les decía, con bastante energía para poder avanzar con este tema, que es un producto bastante bonito, es bastante entretenido, y a pesar de que es un producto tan grande, pensaríamos que podría ser dentro de lo que cabe hasta complicado, pero no, es todo lo contrario, es un producto muy práctico, muy sencillo de entender, máxime que ya hemos visto algunos detalles sobre los productos de incendio, entonces se les va a hacer muy familiar muchos de los conceptos que ya hemos aprendido en este curso. Incendio multirriesgo, pues es el tema que vamos a ver el día de hoy. Antes de iniciar con el tema, bueno, un par de avisos, básicamente, bueno, confirmarles, indicarles que hoy en la mañana les estuve suministrando a través de correo electrónico el material de incendio comercial e industrial para que ustedes lo tengan por ahí. Recuerden que el material en PDF les será compartido dentro de la carpeta que tenemos destinada para tal fin para que ustedes lo puedan utilizar y descargar cuando ustedes lo consideren conveniente. Otro tema importante, que por ahí me han llegado unos correitos y no los he contestado porque antes quería primero conversarlo con ustedes por acá, es sobre la fecha del examen. Recuerden que la fecha del examen es el último día, ¿verdad? Y lo habíamos determinado que quedaba para el 31 de marzo, en la misma sesión. 31 de marzo creo que es, déjenme para confirmar, 31 de marzo es el lunes, lunes 31, entonces sería de esta semana que viene en 15. ¿Está bien? En el mismo horario, de 2 a 5. El examen no es nada complicado, es un examen muy relacionado con lo que hemos visto acá en el curso. Las preguntas son muy similares a las que yo les he mostrado a ustedes en pantalla, que hemos resuelto juntos. Y pues básicamente eso. Las grabaciones, de igual manera, nuestra compañera Stephanie junto con Angélica van a estarle compartiendo todo el material audiovisual, que sería todas las sesiones que hemos tenido. Igual las van a cargar en esa carpeta que tenemos destinada para ese fin. ¿Tienen alguna duda o consulta con respecto a los avisos parroquiales? ¿Estamos bien? Sí. Porque por ahí vi que alguien tenía la manita levantada. Isaac, creo que Sí, era. Sí, era yo, don Eric, ¿cómo está? sí, señor. Bien, ¿Todo usted, bien? adelante. Muy bien, por dicha. Vieras que ahora que usted habla de eso, lo de la carpeta compartida, Ujú. yo traté de ingresar, pero el acceso que me dice que no ha sido rechazado. No sé si se puede compartir nuevamente para tener todos los documentos también como en PDF. Ok. Si habrá En este alguna caso, posibilidad. sí, claro. En este caso, para los compañeros que tengan algún inconveniente, como el que está comentando Isaac, es importante que le envíen un correo, un comunicado a Stephanie, con copia angélica, ¿verdad? Y que le indiquen el inconveniente que están teniendo con respecto a la información y todos los documentos y grabaciones que no pueden ingresar. ¿Está bien? Porque en este caso Gracias. yo sí tengo acceso, pero no veo quiénes tienen acceso porque la administradora es la compañera Stephanie Angélica. Entonces ustedes lo que pueden hacer es eso, con toda transparencia, le envían un correo y le exponen la situación para que entonces ella pueda ayudarles a ustedes con el acceso, ya puedan ingresar y revisar toda la información. ¿Está bien? Y yo de igual manera, todas las semanas, conforme vamos avanzando con los temas, les voy a ir mandando las presentaciones. Ya casi quedamos finalizando, estamos para de hoy en 15 ya el examen final. Entonces, ya el material que les tengo que compartir es muy poco. Después de esta presentación de incendio multirriesgo es bastante, es larguillo, no es complejo, sí es bastante materia, sí es bastante material, pero básicamente se repasan muchas de las terminologías y conceptos que ya hemos visto anteriormente, entonces se les va a hacer muy práctico. Y prácticamente incendio multirriesgos es como un repaso para ustedes, entonces más bien muchos de los conceptos que ya hemos visto en otros productos, más bien los vamos a poner en práctica ahorita con este producto. Y creo que nada más tenía que decirles, ya los tenía sentados por acá, sí, básicamente eso. Ok, y ahora sí, vamos a iniciar. Incendio multirriesgos. Este es un producto que está creado, ¿verdad? Nosotros acá en el Links le llamamos como uno de los productos de la joya de la corona. ¿Por qué? Porque es todo el ramo de incendio, ¿verdad? Que contiene los 5 productos, pues todos son importantes, ¿verdad? Y cada uno tiene sus características, sus coberturas, sus montos asegurados, sus límites y demás. Pero el incendio multirriesgos tiene la gran característica de que es el producto más grande de incendio. Y cuando hablamos del producto más grande es el que tiene mayor capacidad. Ya vamos a ver, conforme avancemos con la sesión, a qué me refiero con gran capacidad. Entonces, cuando hablemos de montos asegurados y demás, es ahí donde ustedes van a verificar que lo que les estoy diciendo es real.
Ok, la primera pregunta, ¿a partir de qué monto puedo tomar este seguro? Sencillo, este producto tiene 2 montos asegurados establecidos y de ahí no hay quite, como decimos popularmente. Ok, tenemos un monto asegurado para no pyme que es de $500,000. Es decir, toda empresa no pyme que quiera tener los servicios, que quiera obtener una cobertura, que quiera el contrato de seguros de incendio multirriesgo, tiene que ser superior a $500,000. Tenemos 2 caminos en incendio multirriesgo con respecto a los montos asegurados, y es que tenemos diferenciación en pyme y no pyme. Es decir, que para pyme tenemos un monto asegurado también establecido, pero en este caso es menor al de no pyme. En este caso sería de $300,000. Entonces, en resumen, y en lo que hemos visto, incendio multirriesgo es un producto grande, es un producto robusto, que tiene montos asegurados ya establecidos, es decir, no se puede asegurar por menos de lo que indica el producto, que en este caso es no pyme $500,000 y para pyme $300,000. Incendio multirriesgos tiene también una gran particularidad que acá se pueden asegurar condominios. Los condominios irían en este primer grupo de no pyme. Es decir, serían casas de lujo mayor a $500,000. En colonias serían aproximadamente como 200 millones, 230 millones, por ahí. ¿Ok? Entonces, todo condominio, toda casa de lujo que quiera ingresar a incendio multirriesgo, pues sí se puede, pero tiene que ser superior a este monto. Y a las empresas establecidas como pymes también se puede, pero en este caso tendrían que superar el monto establecido para este fin, que en este caso es de $300,000. Es importante, muchachos y muchachas, futuros asesores, que ustedes recuerden estos montos porque estos montos son el primer requisito fundamental para poder ofrecer incendio multirriesgos. Y no solo eso, ¿ok? No solamente eso, sino que esto también es material evaluable, es decir, es información evaluable. Es decir, en el examen probablemente vengan preguntas relacionadas con estos montos asegurados. Entonces, de una vez ahí, los que están apuntando y tomando nota, pongan por ahí que incendio multirriesgo tiene montos establecidos de $500,000 y $300,000. ¿Está bien? Continuamos. Como les decía, un resumen así muy ejecutivo, que ahora la palabra ejecutivo es muy de moda, con respecto a incendio multirriesgo, pues básicamente 3 aspectos importantes. El producto es muy robusto, es un producto muy grande, tiene gran capacidad de cobertura, tiene gran capacidad de monto asegurado. Se comercializa en todo el territorio nacional, es decir, de sur a norte. Todo lo que es territorio nacional se puede asegurar mediante este producto. ¿Y qué queremos decir cuando dice mayor cobertura? Y ya lo vamos a ver más adelante. Este producto tiene, de todos los productos que hemos visto y comparándolo específicamente con incendio comercial, podría decirles que tiene el doble de las coberturas adicionales que tiene incendio comercial. Y entonces aquí es donde ustedes dicen, y ustedes comparan, y sí, efectivamente es un producto con mucha más amplitud y mucho más bondades. Y cuando veamos los límites también, son sus límites hasta para tirar para arriba. Entonces es un producto bastante completo. Bien, esas son las actividades asegurables que se pueden comercializar para incendio multirriesgos. Es decir, podemos asegurar todo lo que es industria. Los condominios, como ya se los comentaba, podemos asegurar también lo que son actividades de servicio y todo lo que es comercio. Entonces, si ustedes ven en esos 4 circulitos que están por ahí, las fechitas como que se los va señalando a cada uno de ellos, cada uno de esos 4 grupos puede ser asegurable. Solamente hay una actividad que no puede ser asegurable y ya creo que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Solamente hay una actividad que no puede ser asegurable en este producto. Y es porque tiene ciertas características, ciertos detalles constructivos, podríamos decir entre comillas, que no permiten ingresar en este producto. Y ya casi lo vamos a ver. Entonces, recordar, actividades asegurables para incendio multirriesgo, tenemos 4 grandes grupos: industria, condominios, servicio y todo lo que es comercio, todo lo que es industria, todo lo que es condominio y todo lo que es servicio. Bien, esto es lo que les decía, y aquí es donde quiero sus participaciones. Tal vez ahí en el chat para no comprometerlos mucho, porque sé que muchos de los compañeros están tal vez trabajando. Si yo les digo a ustedes, vamos a ver, de todo lo que yo les he dicho hasta el momento, esos 10 minutos que tenemos por acá, si yo les digo a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es una actividad
que no es asegurable en incendio multirriesgo, ¿qué se le vendría a ustedes a la cabeza? No importa, tiremos ahí lo que ustedes crean. De momento no hemos visto nada con respecto al producto, con respecto a la actividad en sí. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Cuál actividad que ustedes digan, mira, esta actividad me parece que no podría ser asegurable en incendio multirriesgo? Ok, por ahí Miguel dice venta de gas. ¿Alguien más que apoye a Miguel? ¿Alguien más que tenga otra idea? ¿Alguien más que considere que hay alguna actividad ahí que no se pueda asegurar? María José dice gasolinera. Venta de juegos pirotécnicos, dice don Miguel. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver. No los quiero así confundidos como ese muchacho que está ahí al fondo, ¿verdad? Así de confundidos no vamos. Iremos a esos conceptos a ver qué tal, a ver cómo nos va. Industria química, dice Duncan. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que considere que hay alguna actividad por ahí? Los voy a ir orientando poquito a poco conforme ustedes vayan participando. Hay una actividad que no es asegurable en incendio multirriesgo, pero es por su estructura. No es tanto por la actividad. Ahí va la primera pista. No es por actividad económica, sino más bien por su estructura. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿cuál actividad económica por su estructura no podría asegurarse en incendio multirriesgos? ¿Cuál creen ustedes? Por su estructura. Doña Ana, adelante. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola a Muy bien, todos. usted, doña Para Ana. mí, bueno, Buenas me tardes. parece que es producto todos los relacionados a los productos derivados de petróleo. Ok. Entonces usted dice que tal vez alguna actividad relacionada con el petróleo, con gases y todo ese tipo de cosas, materiales combustibles. Ok. Muchas gracias, Exacto. doña Ana. Muchas gracias por su participación, muy amable. Ok, don Miguel ahora se replantea, dice don Miguel, bueno, los restaurantes, Duncan dice, también se replantea y dice, bueno, la industria química o eléctrica. Bien, no lo voy a poner más en ascuas, voy a darle la respuesta. Vea, es una actividad que por el tipo de estructura que tiene, no es posible poder venderlo a incendio multirriesgos. Y es la siguiente que ustedes van a ver ahí en pantalla. Es los invernaderos y viveros. ¿Y por qué? Porque ustedes han visto que los invernaderos y los viveros generalmente la estructura que tienen es una estructura que por su actividad tiene que ser frágil, tiene que ser sencilla, no tiene bases de soporte, no tiene gran complejidad estructural, no tiene medidas de seguridad, no tiene todo lo que es detectores de humo, ¿verdad? Todo lo que podríamos encontrar en una actividad, por ejemplo, en un supermercado, ¿verdad? Que tiene una estructura sólida, o en un edificio tal vez de 5 o 6 plantas, o un condominio. Con ¿Verdad? permiso, Entonces, don Eric. sí, Es que adelante, por ahí Melissa. están diciendo que si los pueden aceptar, como que hay gente que quedó fuera y entonces por ahí pusieron un mensaje como para que no se pierda más la clase, perdón por No, no interrumpir. se preocupe. Melissa, vieras que no tengo a nadie en sala. De hecho, tengo a 23 No, compañeros por acá, sí. Ya casi que están completos. ok. Si me faltarían como... déjame para ver quiénes faltan por aquí. Si me faltarían tal vez como dos, pero no tengo a nadie en sala por aquello. Dice, buenas, Josué de la O, dice. Josué. No, decirle que tal vez que revise el link con el que está ingresando, porque no está ingresando a esta sesión. Perfecto, voy a decirle que lo Sí. chequee. Gracias, Meli. Muy amable. Pura vida. Con gusto. Bien, entonces queda claro por qué los viveros invernaderos. Sí, ¿verdad? Tiene sentido, tiene lógica, porque es un producto tan grande, tan robusto, que vamos a cubrir grandes volúmenes. Tenemos que tener medidas de seguridad. Y pues no quiere decir que los viveros invernaderos no lo tengan, ¿verdad? No nos confundamos. Es que el producto no lo permite, nada más. Pero aquí va la noticia, no quiere decir que no lo aseguramos, ojo. Yo lo que estoy diciendo es que no se puede asegurar en incendio multirriesgos, pero sí lo podemos asegurar en incendio comercial. ¿Está bien? Porque tal vez puede generar cierta confusión en decir, ay, es que si yo he escuchado que los invernaderos y viveros no se aseguran. No, sí se aseguran como tal la estructura y demás, pero se asegura en incendio comercial e industrial, lleva ciertas medidas de seguridad, lleva ciertas particularidades, pero no quiere decir que, que la actividad o la estructura está propiamente excluida de seguro. No. Para este producto, sí, pero no de
de otros productos que sí pueden no ser objetos de seguro. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen algún cliente por ahí, cuando ya estén acreditados y tenga esta actividad de viveros invernaderos y quiera asegurarlo, pues lo puede hacer, claro, pero no en incendio multirriesgo, sino más bien en otro producto. Muy bien, gracias ahí a todos por la participación. Excelente. Bien, acá vamos a ver un poco lo que son la aplicación de descuentos. Ya esto lo hemos repasado con los otros productos, pero sí es importante que ustedes tengan por ahí bien referenciado a qué corresponde cada uno de los productos. Sencillo, cuando hablamos de prácticas amigables con el ambiente, estamos hablando de paneles solares, estamos hablando de luz LED, superior a un 70%, e inclusive estamos hablando de empleo de materiales de construcción sostenibles. Y cuando hablo de materiales de construcción sostenibles con el ambiente, les voy a dar dos ejemplos. Existen muchos en el mercado actualmente, pero voy a darle dos ejemplos para que ustedes puedan referenciar y ejemplificar mejor. Actualmente existen azulejos de cáscara de coco. Entonces, hay clientes que dentro de esa estructura, ¿verdad? Como que están construyendo edificios, o bien tienen centros comerciales, o bien tienen bodegas, o cualquier otro tipo de actividad, les gusta como mantener ese equilibrio sostenible. Entonces dicen, bueno, de ahí voy a poner este tipo de azulejo que me están ofreciendo, que aparte es amigable con el ambiente. Eso es una actividad que nosotros, INS, podemos darle un descuento si nuestro cliente posee dentro de sus predios asegurados este tipo de materiales. Y otro puede ser el vidrio reciclado. Recordemos que actualmente hay muchas campañas de reciclaje y hay muchas empresas que se dedican a confeccionar diferentes tipos de materiales, inclusive de construcción, con respecto a materiales reciclables. Entonces, el vidrio reciclado también puede ser opción para que sea aplicable descuento en la cobertura de riesgo catastrófico en incendio multirriesgos. Otra por acá es la siniestralidad. Recordemos que la siniestralidad, estamos haciendo un repaso de las otras líneas también. La siniestralidad es todo aquel comportamiento que tenga nuestro cliente con sus pólizas. Y aquí vamos a ser muy claros. El comportamiento se dirige por dos partes, bien o mal. Si nuestro cliente tiene un buen comportamiento con respecto a su póliza y lo usa de buena manera y es un cliente que se mantiene con eventos no tan seguidos, con eventos que son realmente de necesidad, pues podríamos darle un check, ¿verdad? De que tiene una buena siniestralidad. Pero si por el contrario es un cliente que más bien utiliza mucho su póliza, inclusive para montos pequeños y con costos super al deducible, y sus actividades provocan mucha siniestralidad, o es un cliente que reporta mucha siniestralidad, en este caso más bien no podríamos aplicar lo que es un descuento por siniestralidad, sino más bien un recargo. Muy bien. Otra sería las medidas de seguridad, ahí como lo indica esa campanita que les puse en pantalla. Esas medidas de seguridad podemos utilizar como sistemas de protección contra incendios. Podríamos también decir que sistema de detección de alarma, brigadas de emergencia en caso de que nuestro cliente tenga algún tipo de brigada, también los planes de contingencia. Y cuando hablo un plan de contingencia, también hago referencia al plan de continuidad de negocio. Quiere decir que nuestro cliente está preparado para, en caso de que le ocurra un siniestro, como decimos popularmente, estar en todas, ¿verdad? Entonces, esas medidas de seguridad también podrían ser objeto de descuento para ese potencial cliente. También tenemos de aplicación de descuentos para medidas de seguridad contra robo. En este caso recuerden que sería todo aquel sistema de alarma local, cortinas metálicas, circuito cerrado de televisión. Podemos decir también que actualmente existen sistemas de alarma que están conectados a ciertas policías municipales o a fuerza pública o inclusive a seguridad privada. Todo ese tipo de medidas de seguridad contra robo son válidas para que podamos ofrecer a nuestro cliente, a ese potencial cliente, un descuento. Y ya por último, y no menos importante, por el volumen de riesgo, es decir, por la cantidad de riesgos que tenga suscritos con nosotros, y por la suma global asegurada, es decir, por toda esa suma asegurada que tenga nuestro cliente con nosotros, es objeto de descuento
o de estudio para que se le pueda aplicar y su prima sea mucho más baja. Este producto tiene la gran, vamos a ver, la gran bondad, no sé si decirlo de esta manera, puede ser bondad, puede ser característica, puede ser estrategia, que este producto se negocia en muchas cosas. Es decir, lo importante acá es que nuestro cliente adquiera el producto, que nuestro cliente esté tranquilo con el producto, que nuestro cliente esté satisfecho con las coberturas que le van a ocurrir en caso de un siniestro. Entonces, si ustedes tienen un cliente que es bastante exigente, ¿verdad? En el sentido de que él les solicita que las coberturas tengan más monto asegurado, que tengan menos, o que cumplan con cierta condición que tal vez no está contemplado en el producto, no importa. Lo revisamos, lo estudiamos, lo analizamos y vemos si podemos darle esa tranquilidad que el cliente necesita. Aquí lo importante y al punto que quiero llegar con esto es que ustedes no se limiten, no se vayan a limitar con este producto. Nada más limítense para abajo en el sentido de que tiene que ser mayor a 300,000 para pyme y de 500,000 para arriba para no pyme, nada más. Si hay un cliente que tiene un monto asegurado de $1,000,000, 2 millones, 3 millones, inclusive 10 millones, que aunque ustedes lo vean increíble, sí existe y existe localmente, acá en Costa Rica, no nos limitemos con coberturas, no nos limitemos con información, entreguemos al cliente toda la gama de coberturas, toda esa información que nosotros conocemos y sabemos, enamoremos al cliente con este producto que en realidad es un producto que va a cubrir, y les garantizo, va a cubrir muchas necesidades y no es que todas las necesidades que nuestro cliente tenga en temas de protección. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o consulta con respecto a los descuentos? Está muy clarito, ¿verdad? Sí. Muy bien. Excelente. Continuemos. Vean, esto que les voy a mostrar ahorita es un video del cuerpo de bomberos. Es de un siniestro, casi tomo agua. Es de un siniestro que ocurrió en año y medio por ahí, en donde, bueno, se demuestra, ¿verdad?, todo el trabajo que hace el equipo de bomberos para poder opacar un incendio de grandes magnitudes. La intención de poder mostrárselo a ustedes es que ustedes, como futuros asesores, sepan a lo que están expuestos en el sentido de que esto le puede ocurrir a cualquier persona. Y como me decía un señor hace poquito, me decía, Eric, es que la intención más bien no es asustar a la gente. Le digo, no, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No es asustar a la gente, pero es que es una realidad. Y no podemos esconder las realidades, ¿cierto? Si usted todos los días ven noticias de incendios forestales, de incendio de estructuras, que se incendió una bodega de 400 metros cuadrados, si ustedes ven una casa que se incendió y se incendiaron 4 casas más en una alameda, hoy en la mañana estaba viendo noticias, además ni en la mañana, ahora al mediodía estaba escuchando por noticias, que a la fecha, estamos 17 de marzo, llevamos más de 220 incendios estructurales. Entonces no es asustar a la gente, es enseñarle a la gente la realidad, ¿verdad? Porque si bien nosotros estamos en un país en donde las personas tienen poca cultura de seguros, y es una realidad también, nosotros tenemos esa labor titánica de poder conversar con la gente y poder explicarles y enseñarles que los seguros realmente son importantes. Entonces esa es nuestra labor como futuros asesores, ¿verdad? Como futuros colocadores de buenos productos de incendio y demás coberturas, es eso, no es convencer al cliente, es asesorarlo, es crearle la necesidad que ya tiene pero no la entiende o tal vez no la ha logrado ver. Bien, entonces este video va más o menos por ahí, en el sentido de crear un poquitito de conciencia, no es de alamarlo ni mucho menos, sino más bien es mostrarles realidades. ¿Ok? Vamos a verlo a continuación. En la actualidad, Bomberos atiende más de 60 incendios en edificios altos, industrias y comercios de gran tamaño. El crecimiento y desarrollo de nuevas edificaciones hace que los rescatistas estén preparados para responder a este tipo de emergencias.
Buenas. Evelio Santo Domingo, Santa Rosa. Barrio San Martín. Estación de Santo Domingo, responde el comunidad. Estación de Tibás, responde el comunidades. 1535. M111 en el lugar por el costado norte de un complejo de bodegas. Indican de 3 bodegas aproximadamente 5.000 metros cuadrados con fuego en un 80%. Construcción mixta. Estamos realizando una estrategia ofensiva. Tengo 41 al mando rojo. Los bomberos intentan detener el avance del fuego, que pone en peligro las 3 bodegas vecinas. El mando se reúne y utiliza equipo de dron para observar la emergencia desde una perspectiva aérea y desarrollar así una estrategia acorde al comportamiento del incendio. Finalmente, los bomberos logran contener el fuego con una aplicación de un caudal importante de agua. Al incendio, se hace presente bomberos voluntarios para colaborar en la extinción. Al caer la noche, quedan algunos focos de fuego. La emergencia duró aproximadamente un par de horas en ser controlada, pero el proceso de extinción final duró más de 8 horas. Vamos a sacar todas las latas necesarias con la moto trabajadora, porque están pegadas todas los clavadores. ¿No? Para no cansarlos vamos a trabajar 2, esperamos 2 y en eso sucesivamente, ¿de acuerdo? A rendir el aire, a rendir la fuerza. Necesitamos fuerzas, ¿de acuerdo? Vamos, muchachos. Se usaron 3 unidades extintoras, 2 tanques y 2 unidades cisterna. ¿Se devuelve? Vemos el aire. Cuando llegamos al lugar encontramos 2 bodegas completamente prendidas con fuego. Afortunadamente el trabajo de los bomberos fue eficiente en el corte del avance de ese fuego. Es importante aquí mencionar que el sistema de protección contra incendios a base de agua es tener a la mano un recurso que puede ser utilizado por los bomberos y los usuarios del edificio o industria. El caudal que nos ofreció la red de hidrantes no era suficiente para controlar el fuego. Por ese motivo, utilizamos el sistema de control de incendios de una industria vecina para dotar de agua necesaria a nuestras unidades. Muy bien, ahí termina el video. Entonces aquí lo que queríamos como ejemplificar era eso, ¿verdad? La importancia de ver cómo es que funciona en caso de un siniestro, esas situaciones emergentes de nuestros clientes, bueno, esas bodegas, que fue un trabajo de casi una semana, ¿verdad? Por ahí lo indicaba el cuerpo de bomberos. Y acá la intención es pues mostrársela ahí también, que ustedes vayan conociendo un poco cómo es la tramitología en caso de un siniestro. Y por qué el cuerpo de bomberos es importante en caso de un incendio estructural de gran envergadura, como en este caso. Ustedes vieron que eran 2, 3 bodegas. Ok, en caso de un siniestro siempre van a haber factores importantes para nosotros como aseguradora, y es los requisitos que el cliente debe de presentar para poder hacer efectiva una indemnización. El cliente básicamente lo que tiene que hacer es hacer el aviso de siniestro ante el INSS, es decir, tiene que comunicar, tiene que indicar qué fue lo que sucedió mediante una nota escrita, mediante correo electrónico. Sabemos que el cliente en ese momento está pasando por una situación difícil, entonces para nosotros es importante poder acompañarlo con su póliza, con su contrato de seguros. Entonces se establece un plazo de 7 días para que nuestro cliente presente el aviso de siniestro. ¿Y por qué les mostraba estas imágenes donde salen los bomberos y demás? Es porque el trabajo que hace bomberos, bueno, ustedes vieron ahí que ellos inclusive utilizan hasta drones y utilizan mucha maquinaria, pues que es importante para apagar el incendio, pero también es importante para determinar qué fue lo que sucedió, cómo fue que se dio ese incendio. Hoy en las noticias se estaba observando también, ¿verdad?, de ingeniería de bomberos, en donde ellos indicaban que es importante que todas las personas en sus viviendas, ¿verdad?, en sus predios asegurados, en sus bodegas, en sus centros comerciales, en todo lo que tengan asegurado con respecto a la estructura, verifiquen siempre la instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque se indicaba que en estadística que ellos manejan, un porcentaje alto corresponde
a cortocircuitos o por afectación de la instalación eléctrica. Por eso es que nosotros acá en este curso hemos dado mucho énfasis en que la instalación eléctrica esté entubada, en que esté con el Código Eléctrico Nacional, que esté con ciertas certificaciones y demás. ¿Por qué? Porque ya sabemos y es estadísticamente probable de que un incendio sea provocado por un cortocircuito. Entonces, por ahí más o menos es por donde viene la idea. Y también comentarles que el cuerpo de bomberos, cuando ocurren incendios de grandes envergaduras y no tan grandes, también inclusive para viviendas, ellos generan un informe en donde, como les comentaba hace un momento, vienen varios factores, se viene toda una planteación de lo que ocurrió, cuáles son las posibles causas, qué fue lo que ellos encontraron, toman fotografías, toman muestras, para poder determinar específicamente qué fue lo que sucedió. Por eso es que nosotros, dentro de las coberturas de incendio, ustedes ven que tiene diferentes alcances. Entonces, una es por incendio y rayo, ¿verdad? En los productos tradicionales. Unas por incendio y rayo, las otras por riesgos varios, las otras por inundación, deslizamiento y vientos y demás. Pero también están las otras que es por convulsiones de la naturaleza, que recuerden que es temblor, terremoto, maremoto y demás, y que también cubre el incendio provocado por cada una de ellas. Y ahí es donde viene bomberos y determina específicamente qué fue lo que provocó el incendio. Entonces, a raíz de esa provocación, lo que produjo ese incendio es la cobertura que se va a utilizar para poder cubrir ese riesgo. Por eso es importante que nuestro cliente y ustedes como asesores no se limiten con las coberturas. Ven, porque si tal vez la cobertura A no le cubre el riesgo que tuvo, tal vez la B sí. O si no es la A ni la B, la C sí. Y así sucesivamente con las coberturas. Y les hablo con letras para ejemplificárselo mejor, pero no hagan ese mal ejemplo, ¿verdad? Siempre utilicen el nombre de la cobertura. Esto que vamos a ver actualmente son las bases de aseguramiento, ya ustedes las conocen, ya ustedes las saben porque ya las repasamos bastante. Esto va a ser como una pinceladita, un refrescamiento, para que ustedes vayan ahí como refrescándose un poquitito con la información. Recuerden que son 4 bases de aseguramiento. Valor de reposición, que ahí la ven en pantalla. Valor real efectivo, valor convenido y valor contable. No vamos a repasar, o sea, sí vamos a verlo ahorita detalladamente, pero va a ser muy rápido. No nos vamos a detener tanto porque ya esto lo vimos con bastante amplitud. Entonces, 4 bases de aseguramiento: valor de reposición, valor real efectivo, valor convenido y valor contable. Cuando hablamos de valor de reposición, así muy rápido, es el costo que exige la compra, reconstrucción, reemplazo o reparación de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte, impuestos, montaje y derechos de aduanas si los hubiese. Una restricción o nota que indica que en el aseguramiento de este tipo de edificios o bienes no podrá utilizar esta base de valoración cuando los bienes no se encuentren en condiciones adecuadas de mantenimiento y conservación. Eso es básico. Muy bien. Como segundo base de aseguramiento tenemos el valor real efectivo, que bien es el valor de reposición, es decir, un bien nuevo menos la depreciación real acumulada a la fecha del siniestro. Es decir, se utiliza el valor del bien nuevo, es decir, el valor de reposición, pero se le aplica una depreciación que es calculada a la fecha del siniestro. Sencillo. Valor de reposición es un bien nuevo, valor real efectivo se le aplica depreciación con base al bien nuevo. Y nada más como restricción, una posible nota: no puede utilizarse para obras de arte y objetos raros. Para eso existe ya su base de aseguramiento. Esto sí es importante porque creo que por ahí lo menciona, pero no se los ejemplifique tanto. En valor de reposición, si ya ustedes saben que puede asegurarse todos esos rubros o partidas que ven en pantalla: edificio, cristales, otras estructuras, pero ojo aquí, mobiliaria, maquinaria y equipo tienen un asterisco, ya se los voy a marcar aquí para que les quede ahí en la grabación. Estas que ustedes ven por acá, voy a marcárselas en rojito, ya me encantó utilizar esto, ¿vieron? Bien, esto que ustedes ven acá significa algo. Bien, mobiliario, maquinaria y equipo. Y yo creo que por ahí un compañero o una compañera lo comentó la vez anterior, que yo les dije que la maquinaria, el mobiliario y el equipo se aseguran con valor de reposición, pero dependiendo la cantidad de años va a pasar a ser valor real efectivo. ¿Está bien? Entonces por eso se las puse un asterisco y ahí se las marqué con rojo. Si ustedes me dicen que no la ven, uy, disguarte. Ok. Entonces, esos 3 que tienen asterisco significan lo siguiente:
Las indemnizaciones, según se define en este contrato, serán calculadas con base al valor de reposición del bien, maquinaria, mobiliario y equipo, siempre y cuando su antigüedad sea de hasta 3 años equipo. ¿Ok? Es decir, si vamos a asegurar un equipo a valor de reposición, tiene que tener menos de 3 años de antigüedad. Si tiene más de 3 años de antigüedad, ya no sería valor de reposición, sino más bien valor real efectivo. ¿Qué quiere decir eso? En palabras ya técnicas de asesores de seguros, que ya no se va a cubrir a un bien como nuevo, sino más bien pasamos a un valor real efectivo en donde se le va a aplicar una depreciación en caso de un siniestro. ¿Verdad? ¿Así es cómo funciona? Excelente, así es. Tenemos también para mobiliario 10 años. Entonces quiere decir que si vamos a asegurar un mobiliario que tenga menos de 10 años, sería valor de reposición. Si tiene una antigüedad superior a los 10 años, sería valor real efectivo. Es decir, se le va a aplicar una depreciación a la hora de un siniestro. Entonces acá, importante que no le generemos al cliente expectativas de que le vamos a cubrir como si fuera un bien nuevo, porque en este caso, más bien, si tiene más de 10 años, hablemos de 11 años, más bien tendríamos que descontarle una depreciación. Bien. Y la maquinaria, en el mismo sentido. Si vamos a asegurar una maquinaria que tiene menos de 20 años de antigüedad, se puede hacer por valor de reposición. Si tiene más de 20 años, sería a valor real efectivo. Que nuestro cliente sepa que esa maquinaria sí se le va a indemnizar, sí se puede asegurar, pero en caso de un siniestro, se le va a indemnizar con valor real efectivo, es decir, se le va a aplicar una depreciación real acumulada a la fecha del siniestro. Se las puse así en orden. A veces el orden no altera el producto, ¿verdad? Como decimos matemáticamente. Entonces, para equipos son 3 años, para mobiliario son 10 años y para maquinaria son 10 años. Entonces se los puse así en orden descendente. Equipo 3, mobiliario 10 y maquinaria 20. Para que se lo aprendan así más fácil, ¿verdad? Y se les sea como más fácil poder detallarlo en caso de que tengan que utilizar. Y por acá les puse como esta notita, pero es lo que les indicó ahorita, ¿verdad? Voy a marcárselas por acá. Por encima de este límite, es decir, de los 3 años, de los 10 años o de los 20 años, se va a utilizar valor real efectivo. Esto que dice por aquí. ¿Está bien? Si es menor a 3, 10 o 20, en el caso de equipo 3 años, en caso de mobiliario 10 años y en caso de maquinaria 20 años, se le va a utilizar valor de reposición. ¿Ok? Y traté como de detenerme un poco para que les quede como más clarito, porque sé que tal vez esta información no la tenían tan clara. Entonces ya por ahí ya queda mucho mejor. La otra base de aseguramiento es el valor contable, que es el costo histórico de un activo menos la depreciación contable acumulada. ¿Ok? De acuerdo con los estándares de depreciación generalmente aceptados para el artículo, para el activo. ¿Cuáles son los rubros o partidas que podemos asegurar en valor contable? Muy sencillo y muy rápido. La mercadería, maniobra de carga y descarga, gastos extra y la cobertura de pérdida consecuencial como pérdida de beneficios y el valor de renta. Ahorita cuando finalicemos esto de las bases de aseguramiento, abro un espacio para consultas, por aquello de que alguno tenga alguna duda con respecto a esto. Y el valor convenido, así como la imagen de atrás, ¿verdad? Estamos asegurando todo lo que es obras de arte, joyas o objetos de difícil valoración. Recuerden, las joyas no se aseguran si están fuera de una caja fuerte, ¿verdad? Y la caja fuerte tiene que estar empotrada. No quiere decir que si nuestro cliente andaba ahí con las joyas y salió de la casa, ¿verdad? Y se montó al carro y resulta que le robaron las joyas, ¿verdad? Una cadena de oro, los anillos, el artículo que ustedes le quieran poner nombre, no quiere decir que esté asegurado. Está asegurado, sí, mientras tanto, siempre y cuando esté dentro de la caja fuerte. ¿Y por qué? Tal vez muchos preguntarán, ¿y por qué tiene que estar dentro de la caja fuerte para que se lo roben? Pues porque es un seguro de estructura, es un seguro de incendio, es un seguro del hogar. Es un seguro de un predio asegurado, ¿verdad? Entonces, por eso es que se utiliza esa nota para que entonces nuestro cliente sepa que sí puede estar asegurado siempre y cuando esté bien custodiado. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, está clarito.
Qué dicha, qué bueno. Continuemos. Vean esa preguntilla que les tengo por ahí en pantalla. Permítanme nada más un segundito porque hay un microfonito por ahí abierto. Y nada más voy a silenciar y cualquier cosa la persona si quiere participar nada más levanta la manita. Y cuando abramos espacio de consultas ya lo pueden hacer la consulta. Vean esa pregunta que está ahí en pantalla. Y no los quiero confundir así como esa muchacha, ¿verdad? Que no haya ni para dónde agarrar, como dice mi abuela. ¿Cuál es el porcentaje máximo que podemos otorgar en un sublímite o gasto? Hablemos de porcentajes, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje máximo que podemos otorgar en un sublímite o gasto? Tírenme porcentajes ahí en el chat. Quiero ver esos porcentajes, a ver quién da más, quién da menos, quién se acerca a ese porcentaje, o bien, quién no tiene claro y me dice, vea Eric, ese es el porcentaje. Muy bien, por ahí Duncan me dice 10. Vamos a ver las opciones, para irlos animando un poquito. Bien, las opciones son las siguientes. Dice A, 15%. B, 20%. C, 25%. Y D, 10%. ¿Cuál es el porcentaje máximo que podemos otorgar en un sublímite o gasto? Hay compañeros por ahí que dicen ya 20%, hay compañeros que dicen 10%, por ahí hay compañeros que dicen 50%. Vamos a ver, ¿quién más? Quiero verlos participando. Yo sé que tal vez están ahí ocupaditos con ciertas actividades, hay otros que sí están al 100%, pero vamos a ver, quiero verlos. Ok, Henry dice por ahí que un 10%, muy bien Henry, sí, a eso se puede negociar, ese es el 10%, ¿verdad? El 10% es el máximo que se entrega, pero puede ser un 8, puede ser un 9, puede ser un 7, ¿verdad? 10% dice Yerlin, 10% dice Blanca Rosa. Don Víctor dice 10% también. Muy bien, creo que va ganando el 10. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Doña Ana, adelante. Un 10%. 10% dice doña Ana, muy bien, excelente. Ya doña Ana es de Team 10%. Vamos, ese 10%, a ver cuántos más opinan que el 10% es el correcto. Muy bien, gracias a todos por participar, excelente. Muy bien, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. En este caso es un 10%. Se puede otorgar un máximo del 10% en su límite o bien un gasto. Y no solamente para un producto en específico, es para todos aquellos productos que tengan un gasto, que tengan sus límites o gastos. Recuerden lo que eran sus límites, recuerdan aquella muestra gratis que yo les explicaba. Vean, chiquillos, y no le vayan a decir a clientes que su límite es una muestra gratis. Yo se los digo a ustedes para poderlo ejemplificar mejor, ¿verdad? Pero ustedes con esa buena asesoría que tienen, ¿verdad? Ustedes lo van a explicar mucho mejor y tanto así que el cliente se va a entender muy bien la explicación que ustedes le van a hacer. Pero para poder ejemplificarlo, ¿verdad? Y como estamos aquí entre los mismos, un 10%. Es un límite o gasto, es aquello que está dentro de la póliza, es una bondad, es un ofrecimiento que tiene el contrato, ¿verdad? Que el cliente no está pagando de más, es decir, ya está incluido dentro de la prima que se le calculó, es correcto. Pero lo que se le da es una muestra, inclusive de una posible cobertura que el cliente podría adquirir más adelante. ¿Está bien? Entonces, por eso que yo les decía lo de aquella muestrita, ¿verdad? Les hacía como aquel ejemplo. Importante, sepan que lo máximo es un 10%, no le vayan a ofrecer al cliente ni más. Menos se le podría ofrecer, siempre se le hace la salvedad, se le dice, vean cliente, yo le puedo ofrecer un máximo de un 10%, pero ¿qué le parece si le ofrezco en esta oportunidad un 8%? A la que sigue le puedo ofrecer un 10%. Si usted gusta, si usted siente que la prima le queda muy alta, no se preocupe, le damos el 10%, no hay problema. No hay problema. Si usted quiere el 10%, le damos el 10%. Y yo lo que quiero como asesor es que poder ofrecerle a usted en una futura renovación más porcentaje y que usted esté más tranquilo, más seguro y más conforme con su contrato. Pero si tengo que dar el 10%, se lo doy. No hay mayor inconveniente. Gracias a todos por la participación. Muy bien. Vamos a quitar este puntero porque ya no lo quiero. Ok. Vamos con las coberturas. Ustedes recuerdan, en la primera sesión, vamos a ponerlos a prueba a ver cuántos pusieron atención. Yo sé que todos ponen atención y demás, pero vamos a tirar unas preguntillas al aire. Vamos a ver, Yerlin dice, profe, ¿eso es un descuento de la prima? No, bueno, si te refieres a los sublímites, el sublímite es un porcentaje que se le entrega al cliente de cierta cantidad de sublímites de un listado que ya existe para cada producto y lo que se le da por cada sublímite es el 10%. Para el multirriesgo también hay como 21 sublímites diferentes,
que si gusta cuando veamos ya el producto, ahí yo se lo puedo ejemplificar mejor. Ahorita en la parte de las coberturas, vean, este producto de incendio multirriesgo es un producto que tiene las coberturas, así como lo indica acá arriba, a todo riesgo. Y cuando yo digo, o más bien, si yo les digo a ustedes a todo riesgo, ¿a qué me refiero? Si yo les digo a ustedes todo, es todo, ¿cierto? Si les digo todo riesgo, quiere decir que cubre todos los riesgos, ¿verdad? Ahí no estamos descubriendo nada nuevo, ¿cierto? Entonces, las coberturas de incendio multirriesgo cubren todo riesgo, menos lo que indican las exclusiones, ¿verdad? Porque hay ciertos riesgos que por su naturaleza no pueden ser asegurables. Entonces, eso se llaman exclusiones. Entonces, incendio multirriesgo cubre todo, o sea, todas las coberturas cubren a todo riesgo. Recuerdan que en un principio yo les había dicho a ustedes que los riesgos se pueden dividir en dos grandes masas, en riesgos catastróficos y en riesgos no catastróficos. ¿Quién recuerda? Yo sé que todos lo recuerdan. No quiero una participación masiva. Ok, existen dos tipos de grandes riesgos. Y cuando digo dos tipos de grandes riesgos es que los vamos a enmarcar en una bolsa así gigante y ahí están los dos grandes grupos. Ok, cuando hablamos de... porque esto ya se me quitó. Vamos a ver, un momentito. Vamos a ver, por acá. Listo. Cuando digo de coberturas de todo riesgo, hablo de riesgos catastróficos y de riesgos no catastróficos. Las coberturas de incendio multirriesgo se ejemplifican en coberturas T, C y D. La cobertura T es la cobertura de riesgos no catastróficos. Es decir, estamos cubriendo todos aquellos riesgos, algunos dicen que lo ejemplifican mejor, que son riesgos provocados por el ser humano, son riesgos que ocurren en una determinada región más pequeña, más reducida, ¿verdad? Como en un poblado, un distrito, un barrio inclusive, ¿verdad? Y que no necesariamente son provocados por la naturaleza, sino más bien son por agentes externos. El único que sí entra como riesgo no catastrófico y que sí es un evento de la naturaleza, porque es provocado por la naturaleza, ¿cuál era? ¿Cuál era ese evento de la naturaleza que se salía del riesgo catastrófico y se pasaba a no catastrófico? Era un solo riesgo. Vamos a ver quién lo pega por ahí. El rayo. Muy bien, gracias Duncan, gracias Melissa. Entonces, si nosotros decimos que en la cobertura T de riesgos no catastróficos de incendio multirriesgo estamos cubriendo todo aquello, todos aquellos eventos provocados inclusive por el ser humano, que son provocados por agentes externos fuera de la naturaleza, inclusive el rayo. Otra de las coberturas, otra de las bondades que tiene por acá este producto es la cobertura de inundación, deslizamiento y vientos. Y acá no me voy a detener mucho porque ustedes bien saben que la inundación, deslizamiento y vientos lo que cubre es eso, ¿verdad? Es todo aquel efecto de elevaciones de agua, aquel movimiento de tierra, o bien aquellos vientos huracanados o locales. Entonces ahí ya llevamos cubiertos los riesgos no catastróficos en la cobertura T y los riesgos cubiertos por inundación, deslizamiento y vientos, ejemplificados con la cobertura C. Cuando yo les decía a ustedes de los riesgos no catastróficos, es importante que ustedes siempre hagan esa ejemplificación, ¿verdad? De los riesgos que sí cubren y cuáles son los que no están cubiertos, porque en este caso serían solamente los que están en las exclusiones. Y otra cobertura no menos importante es la de convulsiones de la naturaleza. Recuerden, convulsiones de la naturaleza, que era lo que cubre todo aquel temblor, terremoto, maremoto, fuego subterráneo o el incendio que provoque alguna de las actividades que les acabo de mencionar. Pues es una cobertura básica. Y por acá, esta que ustedes ven en amarillito, dice C más D son riesgos catastróficos. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan aquellos grandes grupos? Riesgo catastrófico y no catastrófico. Pues quiere decir que la cobertura de inundación, deslizamiento y vientos más la cobertura de convulsiones de la naturaleza son riesgos catastróficos. Y los riesgos no catastróficos están ejemplificados en una sola cobertura, en este caso la cobertura T. Entonces, y en resumen, las coberturas de incendio multirriesgo
Son 3 coberturas ejemplificadas con las letras T, C y D, en donde estamos cubriendo riesgos no catastróficos, es decir, todos aquellos eventos que no son provocados por la naturaleza, podríamos decir que son provocados por agentes externos, inclusive humanos, y que incluye lo que es el rayo. Podemos decir que está cubierto también lo que es toda aquella elevación de agua, de ríos, mares, que provocan daños en los predios asegurados de nuestros clientes. Y también el deslizamiento, que es, y vuelvo repito, movimientos de tierra, movimientos grandes de tierra que provocan daños a la estructura de nuestra asegurada. Y los vientos locales o bien huracanados. Y las convulsiones de la naturaleza, que va a cubrir todo temblor, terremoto, maremoto, fuego subterráneo y el incendio que provoque cada uno de ellos, básicamente. Entonces, si ustedes ven las coberturas de incendio multirriesgo, son coberturas bastante grandes, bastante amplias, y estas que ustedes están viendo son las coberturas básicas. De aquí para adelante vamos a empezar a ver todas las coberturas adicionales, y son bastantes, y son muy bonitas, en el sentido que inclusive hasta para explicarlas son bastante llamativas, ¿verdad? Porque las ejemplificamos con buenos detalles y buenos ejemplos. Ok, primera cobertura adicional. La cobertura F, pérdida de beneficios. ¿Recuerdan que era la pérdida de beneficios? Es todo aquello que nuestro cliente deja de percibir, es toda aquella pérdida económica que nuestro cliente deja de percibir por tener su local, digamos que cerrado, por tenerlo deshabilitado, por tenerlo sin operación, por tenerlo, vamos a ver, por tenerlo no habitable, no apto para poder comercializar, no apto para poder producir. Eso es una pérdida de beneficios. La otra cobertura, pérdida de renta por contrato de arrendamiento. Esa cobertura es ideal para los clientes que tienen asegurados algún predio, y hablemos de algún tipo de condominio, hablemos de algún tipo de oficina de servicio, alguna bodega, ¿verdad? Entonces, requisito indispensable para la pérdida de renta por contrato de arrendamiento es pues eso, que exista un contrato de arrendamiento y que el predio sea alquilado, pero no alquilado por nuestro cliente, no, que nuestro cliente lo alquile a un tercero y que en caso de que ese tercero se vaya, nuestro cliente deja de percibir el dinero de la persona que le pagaba el alquiler, ¿verdad? Estas coberturas, recuerden, son coberturas de pérdida consecuencial. Coberturas de pérdida consecuencial quiere decir que son a raíz o producidas por un evento de una cobertura básica. Entonces, pérdida de beneficios, para que ocurra una pérdida de beneficios, tuvo que ocurrir algo dentro de riesgos catastróficos o no catastróficos. ¿Está bien? O sea, tiene que ocurrir algo de las coberturas básicas, un incendio, un terremoto, un maremoto, una inundación, un deslizamiento, un viento, ¿verdad? Para que entonces podamos utilizar algunas de esas coberturas que ustedes ven en pantalla. ¿Está bien? Otra cobertura que tenemos por acá es la maniobra de carga y descarga de mercadería. Esto es para nuestros clientes que tienen asegurada la mercadería. Entonces se está asegurando esos movimientos que se vayan a hacer en el predio asegurado, tanto de carga como de descarga, dentro del predio asegurado. Entonces puede ser que uno de los trabajadores de la empresa, de los Patitos S.A., por ejemplo, esté cargando una mercadería, esté cargando tal vez algunas refrigeradoras, alguna cocina, algún objeto frágil, y dentro de ese movimiento de maniobra de carga y descarga, pues la mercadería se caiga, se dañe y ya no se pueda vender. Eso está cubierto dentro de la cobertura M, maniobras de carga y descarga de la mercadería. Otra cobertura adicional es gasto extra. Es toda aquella inversión, es todo aquel gasto que tenga que hacer nuestro cliente para subsanar o para poder evitar que un siniestro se haga más grande. Entonces, si nuestro cliente tuvo que contratar a alguien para que fuera a ayudarle, no sé, a mover producto de una inundación, tuvo que pagarle algo a alguien para que le ayudara a mover la mercadería para que no se dañara, y la mercadería estaba asegurada, ese gasto de nuestro cliente que tuvo que pagarle a alguna empresa para que le ayudara a mover toda esa mercadería, ese gasto está cubierto, ¿verdad? Entonces esa es una de las bondades de esta cobertura, que también inclusive podría
dársele acompañamiento en ese sentido. ¿Ok? Ok, ya habíamos visto que otra cobertura adicional, y la hemos mencionado en los otros productos, es la cobertura de robo, tentativa de robo. Y esto se las voy a ejemplificar mejor con un video. Recordemos que tiene que ocurrir alguno de los 3 factores que ven en pantalla y que les va a aparecer en este momento. Es la intimidación, o bien la fuerza, o bien la violencia. Recuerden que hay una diferencia muy grande entre el robo y el hurto. El robo tiene que prevalecer o tiene que mediar alguno de los 3 factores que están en pantalla. Repito nuevamente, intimidación, la fuerza o la violencia. Cuando es el hurto es cuando la persona, cuando un maleante ingresa a hacer algún tipo de vandalismo, robar, pero no me dio ninguno de los 3 factores, es decir, la puerta estaba abierta, el local estaba abierto, la ventana estaba abierta, hubo algún tipo de negligencia por parte de nuestro asegurado, de que por más de que tuviera medidas de seguridad, al momento de que ocasionó, el momento que se dio la situación del robo, pues no sirvió ninguna medida de seguridad porque no estaban activas, no estaban funcionando. ¿Ok? Y acá lo vamos a ejemplificar con un video. Este video es bastante curioso, entre comillas curioso, ¿verdad? No me lo vayan a malentender. Hablando técnicamente de seguros, es bastante enriquecedor porque median los 3 factores, intimidación, la fuerza y la violencia. Y ahorita que ustedes vean la noticia, ustedes van a ver que nuestro cliente, nuestro asegurado, cumplió con todas las medidas. Es decir, nuestro cliente tenía oficial de seguridad, las puertas estaban cerradas, todos sus empleados estaban dentro de sus labores, pero sí ocurrió una entrada violenta de antisociales, donde ingresaron, golpearon al oficial de seguridad y se robaron mercadería. Toda esa información la vamos a ver a continuación en este video caso. Lo primero fue distraer la atención del guarda de seguridad, luego amenazarlo con arma e inmovilizarlo. Ya después la acción se le facilitó a los sospechosos, quienes hicieron a todos los que estaban en el local ingresar a una bodega. Los empleados de este local comercial en Moravia prefirieron no hablar en cámaras porque el caso aún se encuentra en investigación. Sin embargo, aseguran que hace aproximadamente 5 años hubo otro asalto incluso más violento que este. El robo ocurrió el pasado 14 de marzo. Sin embargo, existe una razón para que OSJ haga públicas las imágenes hasta ahora. Hay primero una investigación previa, un tamizaje previo, una evaluación de no solamente la dinámica con la que se configuró el delito, sino de ver si eventualmente nosotros tenemos algún sistema alterno para poder la identificación plena de los mismos. Muchas veces el investigador conoce al delincuente, entonces esos videos no se publican, simplemente se hace la investigación correspondiente y se identifican. Sin embargo, cuando no haya posibilidad a nivel nuestro de procurar la identificación, es donde nosotros acudimos a la opinión pública. Lo robado por estos 3 sujetos asciende a los 2,5 millones de colones en efectivo, pero también se llevaron una caja registradora y una caja fuerte. Otro aspecto a destacar es el momento en que los sospechosos hieren al guarda, quien ya se encontraba acostado boca abajo con la cacha del revólver. Para las autoridades fue una forma de amedrentar a quienes estaban en el local. Sin embargo, esta herida en la cabeza fue seria según las víctimas. Esto se sumaría al delito de asalto, que ya de por sí es evidente en las imágenes. Son parte de un delito, o sea, hay un concurso de delitos, ¿verdad?, que lo que hacen es agravar la pena del delincuente, y eso es sumamente importante, que se dibuja, no solamente es contar con la versión de los testigos, de las víctimas, de la gente que presenció el evento, sino que se dibuja a través de un video, y eso es muy claro y ejemplariza mucho a nivel de los juzgadores. O sea, no es lo mismo que un testigo llegue a narrar un evento, lo que percibió del evento, porque muchas veces se percibe solo una parte del evento, pero no lo general. A través de un video se percibe todo el evento como tal. Para los agentes judiciales, los sujetos tenían ya estudiados algunos movimientos, porque supieron a quién pedirle que los llevara hasta donde estaba el dinero. Para las autoridades es fundamental la colaboración de la gente para identificar a estos sospechosos.
Para eso se habilita la línea 808.645, que además es confidencial. El OIJ publica en sus redes sociales y medios de comunicación unos 40 videos al mes para identificar a personas sospechosas de cometer asaltos. Muy bien, como decimos popularmente, ¿verdad? Hicieron fiesta en ese local comercial. Eh, y ya entrando más a detalle, más a profundidad en lo que nos compete propiamente en la parte del seguro, ustedes vieron que fue un asalto, un robo bastante violento, donde inclusive de su cliente ustedes pueden ver, pues tiene circuito cerrado de televisión, tiene cámaras, tenía sus dependientes cada uno dentro de sus áreas de labor, tenía un oficial de seguridad, tenía portón, todo estaba delimitado, cumplía con lo básico, que es lo que se solicita para la cobertura de robo, y eso no limitó a que pudiera suceder un evento como estos y tan violento. Es decir, que nuestro cliente cumpla con todas las medidas de seguridad no es o no quiere decir que nunca va a sufrir un evento. Y no solamente para esta cobertura, es que es para cualquier cobertura, ¿verdad? Si nuestro cliente le da mantenimiento, por ejemplo, si nos vamos a otro riesgo, por ejemplo, una casa de habitación, y si nuestro cliente resulta que siempre le da mantenimiento a sus canoas y siempre están limpias y demás, pero resulta que fue tanto el nivel de agua que cayó en un aguacero, igual se va a inundar, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces lo que se quiere con el seguro es que cumpla con lo mínimo, con lo básico, ¿verdad? Para que no sea tan fácil que un riesgo de estos, una situación como esta, un escenario como esto, sea tan sencillo, sea tan fácil, ¿verdad? Pero igual, eso no quiere decir que no se vaya a dar. El oficial estaba armado, más bien lo que hicieron los delincuentes fue quitarle el arma, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Genera como cierta incertidumbre, cierta inquietud, inclusive hasta cierto que no se puede hacer nada, ¿verdad? Simplemente esperar que la situación suceda y posterior utilizar lo que es la póliza para que se pueda cubrir con todos los riesgos que están cubiertos, en este caso la mercadería que fue robada. Ahora vamos a continuar con otra de las coberturas adicionales que tenemos para este producto de incendio multirriesgos y que es importante que ustedes lo conozcan. Esa es una cobertura de responsabilidad civil y es una cobertura que no es o no tiene el ámbito de cobertura como en hogar comprensivo, sino que es bastante diferente. Vean, la primera cobertura que tenemos es la cobertura de responsabilidad civil local comercial. Cada una de las que ustedes van a ver en pantalla son coberturas adicionales, pero de responsabilidad civil. Entonces quiere decir que en esta cobertura L de responsabilidad civil local comercial lo que estamos cubriendo es eso, ¿verdad? La estructura, lo que pase, lo que llegue a pasar dentro del predio asegurado. Recuerden que responsabilidad civil cubre dos grandes ámbitos, que es lesión y o muerte de terceras personas o daños materiales de terceras o a terceras personas. Entonces, cuando hablamos de lesión y o muerte de terceras personas, es toda aquella lesión que yo le pueda provocar o que mi predio le pueda provocar a un tercero, que esté como cliente o bien que esté como visitante. No necesariamente tiene que haberme comprado algo, a mí como dueño del local o a mí como dueño del predio, no necesariamente, inclusive puede ser un visitante. Y aquí les puedo contar una historia. Resulta que una vez yo no sé si les había contado esta historia, pero no importa, se las conté ahí les queda como más detallada. Una vez un cliente, bueno, en un supermercado muy reconocido a nivel nacional, uno de estas personas que se dedican a colocar la mercadería en los estantes, creo que se llaman gondoleros o displays, creo que se llaman, por ahí tienen ellos un nombre, ¿verdad? Bueno, una de estas personas estaba colocando el producto dentro de los estantes, pero resulta que el estante estaba muy alto. Entonces lo que hizo fue colocar una silla plástica, ¿verdad? Para poderse subir en la silla y poder colocar lo que era la mercadería en el lugar que le correspondía. Bien, termina de hacer su función, entonces llega y se baja de la silla y se retira, ¿verdad? Y ya llega y se va. Resulta que entonces entra al supermercado un señor ya de edad, un señor ya viejito, ¿verdad? Un señor ya mayor, un adulto mayor, y resulta que
El señor va haciendo sus compras, ¿verdad? Seguramente el señor se encontraba ya cansado de estar dando vueltas por los pasillos y se encuentra la silla hacia el frente, ¿verdad? Entonces la silla como que le echaba chispas y así como que estaba como que le iluminaba un rayito de luz, ¿verdad? Entonces el señor dice, yo cansado y me encuentro en una silla, voy a ir a sentarme. Entonces hasta que el señor llega y donde intenta sentarse, la silla se hace para atrás y el señor se cae. Entonces, con tan mala fortuna que el señor donde cae, bueno, pues obviamente cae sentado y se le hace una lesión en la columna. Se quiebra el codo y se quiebra la muñeca. Entonces el señor, pues definitivamente ya no se pudo levantar más. Afortunadamente, nuestro cliente tenía la cobertura de responsabilidad civil local comercial y pudieron darle atención médica a esa persona. ¿Por qué es importante la responsabilidad civil? No solamente en este riesgo que yo les acabo de decir a ustedes, sino en general. Vean, un cliente que tenga sus bienes asegurados por más de $500,000, por más de $1 millón, no es un cliente cualquiera. Entonces es un cliente que necesita cuidar su imagen, que necesita cuidar su reputación. Si a este señor que se cayó en ese supermercado no le hubieran brindado la atención médica, ¿qué pasa? Primero, responsabilidad civil es una ley, ¿verdad? No lo dijo Eric, no lo dice Lien, es una ley de la República. Es decir, toda lesión que a mí me provoquen dentro de un establecimiento o los daños que me provoquen a un bien mío deben de estar cubiertos y no por una póliza. La ley no dice, no tiene que estar cubierto por una póliza, no. La ley dice, tienen que pagar. ¿Ok? Pero existe la cobertura, existe una póliza que lo que hace es cubrir al asegurado para que no tenga que pagar él, sino que la póliza cubra ese riesgo. Pero si hubiera sido el caso contrario de que no hubiera existido un seguro en ese supermercado, sí o sí, bueno, vamos a ver, hagamos de hecho de que no había cobertura. Entonces simplemente llaman al 911, llega la Cruz Roja, se lleva al señor, resulta que interponen una denuncia en contra del dueño del local y ese dueño del local tiene que pagar todos los daños, no solamente la lesión, sino el daño moral, ¿verdad? Y todas las lesiones que el señor tuvo, pero ya por medio de una denuncia. Ya esa denuncia se hace pública, ya la gente se da cuenta de que si me pasa algo a mí ahí no hay quien me cubra, entonces mejor ya no vuelvo, mejor ya no voy, ¿verdad? Ya hay una pérdida de imagen. Entonces por eso es importante que nuestros clientes, que son clientes muy importantes, mantengan cobertura de responsabilidad civil. Y no solamente la de local comercial, porque también tenemos cobertura de responsabilidad civil para los vehículos de nuestros clientes que están de visitantes. Y aquí les voy a hacer una pregunta, y no tienen que contestármelo, no hay problema. ¿Cuántos de ustedes han ido a un supermercado, parquean su vehículo y lo primero que ven es un rótulo así gigante en letra 10,000, dijo alguien por ahí, en donde dice no nos hacemos responsables de los daños que le provoquen a su vehículo? Como dice mi compañero abogado que da responsabilidad civil, eso es un saludo a la bandera, eso no es posible. Entonces ustedes como futuros asesores para sus clientes, es importante que el cliente sepa que todo daño material o toda lesión que le ocurra a un tercero dentro de mi local comercial debe de ser cubierto. Si yo tengo mi carro ahí dentro del predio asegurado y me lo choca algún empleado que iba tal vez con el carrito del supermercado y lo golpeó y lo dañó, ¿verdad? O cuando hay valet parking, que inclusive hay centros comerciales ya muy grandes, en donde usted llega, lleva su vehículo y le dice, no, entonces tenemos un parqueo aparte, permítame las llaves y yo voy y lo parqueo. Pero resulta que lo que hacen es que se vuelca el vehículo o lo colisiona. Imagínense ustedes, peor aún, si tienen la cobertura o de responsabilidad civil, colisión y vuelco, está cubierto. Y otra cobertura de responsabilidad civil es la de robo de vehículo. Entonces quiere decir que si se lo colisionan, lo vuelcan o si se lo roban, si tienen la cobertura L, O o la P, o las tres, están cubiertos. Pero son riesgos aparte. La responsabilidad civil local comercial, estamos cubriendo propiamente el predio contra riesgos ya propiamente establecidos. La de colisión o vuelco de vehículos es exclusivamente para vehículos en la cobertura O. Y la P es para el robo de vehículos. ¿Está bien? Y todavía nos falta una cuarta. Y esta cuarta fue para ese señor que se nos cayó y que se nos golpeó. Responsabilidad civil, atención médica inmediata. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona esa de responsabilidad civil, atención médica inmediata? Es muy sencillo en realidad. Cuando hablamos de atención médica inmediata es al instante, inmediatez, velocidad, en el momento. Es decir, nuestro cliente va a recibir el subsidio
de la cobertura S para su cliente, para el lesionado, y se le va a dar atención médica para que se le establezca. Ya cuando la persona ya está, se encuentra bien en el sentido de que ya fue estabilizada, y ahí sí, pues se envía al centro médico para que le den toda la atención médica y demás. Pero yo creo que ustedes sepan que esta cobertura de responsabilidad civil no solamente le da apoyo económico a nuestro cliente, sino que también le da apoyo de un profesional en leyes, en el que nuestro cliente no solamente va a recibir, como les decía, dinero, sino más bien va a recibir un acompañamiento de un experto, y donde el INSS lo va a acompañar inclusive en un tribunal, si fuera el caso de que ese cliente fue denunciado. Que a pesar de que nuestro cliente fue responsable, tenía todas las coberturas, pero resulta que la familia de esa persona que tuvo una lesión dentro de ese supermercado quiere insistir en que quieren, de que necesitan más dinero. Entonces ya ahí nuestros abogados del INSS van a intervenir y entonces van a hacer una defensa proactiva para nuestro cliente. ¿Por qué? Porque nuestro cliente tiene las coberturas de responsabilidad civil. Entonces no solamente se le da un apoyo económico, se le da un apoyo de profesionales en la materia, personas que tienen experiencia en la materia. Entonces ustedes tal vez, bueno, si conocen a alguno de nuestros abogados de la dirección jurídica, ustedes van a escuchar que ellos dicen, bueno, es que tengo que ir a acompañar a un cliente, a un asegurado, a una audiencia, o tenemos que ir a defender a un cliente. Entonces hay un cuerpo de abogados ahí listos para ir a defender a un cliente con todos los argumentos. Y vamos a ver, no vamos a confundir de que no es que no se quiera pagar, es que hay límites para pagar, ¿verdad? Y como yo les decía a ustedes la otra vez con riesgos del trabajo, cada una de nuestras partes tiene un precio. Entonces, para indemnizar a una persona que tiene una lesión dentro de un predio que está asegurado, ya existe una tabla para poder indemnizarlo y cuánto es lo que se le debe pagar. Entonces el INSS lo que hace es hacerle un ofrecimiento de cuánto es lo que les va a pagar. ¿Okay? La otra parte lo que va a hacer es indicar cuánto es la pretensión de lo que quieren recibir. Pero una cosa es lo que yo quiera recibir y otra es lo que me puedan dar, en el sentido de cuánto es lo que el cálculo objetivo me está diciendo que tengo que pagar. Muy diferente a lo que la otra parte diga, es que yo considero con base a qué, ¿verdad? Entonces con eso, con base a ese criterio objetivo, a esa estadística, a ese análisis, a ese valor, es que se hace la valoración. ¿Alguna duda, consulta con respecto a las coberturas de responsabilidad civil y las coberturas adicionales que vimos hace un ratito? Doña Ana, adelante. Sí, hola. Es lo Hola, doña Ana. siguiente. Tuve una conocida, una hija de una amiga, le cayó precisamente en uno de los Preismar, creo que fue, o no, en los otros, estos lugares grandes que venden de todo. Le cayó una pieza de madera que estaba mal colocada. Ella estaba agarrando las cosas allí, cuando se da la vuelta, se volcó, una especie de cajón era, y le cayó en el pie. Ella quedó enseguida, le quedó el dolor y no podía caminar. Bueno, viene todo el proceso. La empresa, ¿verdad? La asiste, tienen póliza y todo lo demás. Pero cuando a la hora que ya le iban a indemnizar y todo el asunto, ella nos consultó hasta el final, solo le dieron 200,000 colones y decía la nota, eso lo tengo yo guardado, que la persona, el agente de seguros de ellos, ¿verdad? Que ese era el monto y que si ella estaba de acuerdo, firmar ahí, pero una vez que firmara ya no tenía derecho a reclamar más nada a posteriori. Claro, uno lo ve un poquito extraño porque es una manera tan chocante y de una vez le está diciendo a la persona, ya no te vamos a cubrir más. Si aceptas, ya hasta ahí llega. Pero decía explícitamente eso, era eso o simplemente nada, ¿verdad? Claro, ella no quiso seguir ahondando, ¿verdad? Porque ya tendría que acudir a abogados y todo lo demás. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto, por ejemplo, estas empresas que expenden artículos de ese tipo, comida, ropa, todas esas cosas, puede ingerir en eso, ¿verdad? Incidir en eso, de decir a la persona, es esto lo que te vamos a dar y si firmas y aceptas no tienes derecho a terapias ni nada más. Así decía más o menos, ¿verdad? Pero ella, la verdad, siguió después un poquito
con un problema de caminar, pero ya con el tiempo siempre se tuvo que hacer terapia, las pagó ella, pero dice, yo no quiero entrar en problema. Pero es que fue muy chocante y ahí yo tengo ese papel que a ella le mandaron por aquello, ¿verdad? Claro. Eso era lo que Muy, quería compartir y saber eso, hasta dónde, no sé si con quién tendrían, si con el INSS o quién tendrían ellos la póliza, ¿verdad? Pero la parte interna de ellos que veía ese tipo de situaciones, le contesta a ella, no era el INSS porque no venía nadie del INSS ahí, ¿verdad? Eran ellos, la dirección de ella que veía ese tipo de situaciones, de accidentes, ¿verdad? Dentro del local. claro, Sí. muchas gracias, doña Ana, muy, muy enriquecedor su aporte. Sí, es que de ahí al final quien denuncia es la persona lesionada directamente al asegurado, ¿verdad? Entonces el asegurado podría hacerle un ofrecimiento al lesionado y decirle, darle como un finiquito y decirle, bueno, lo cubro hasta esto y dígame usted si está de acuerdo o no. Si la persona está de acuerdo, pues firma y ya, ¿verdad? Ya ahí quedan de acuerdo entre partes ya con un finiquito. Pero si no está de acuerdo, simplemente sigue el proceso. Y como bien lo indicó usted, su conocida o su cliente quiso dejar el tema hasta ahí, entonces hasta ahí se dio. Pero me parece, ¿verdad? Sí, sin conocer mucho el caso, que tiene que ser proporcional la lesión que tuvo con el monto que se le va a indemnizar. Y algo que vamos a ver, y esto lo quiero dejar muy claro, la atención médica no se le puede negar a nadie, en el sentido de que existen derechos para las personas, hablando de lesiones, ¿verdad? En el sentido de que si la persona no queda bien, por ejemplo, la señora que tuvo una lesión en el pie, y la señora incluso tuvo que pagar de su propio peculio, de su propia platita, terapia, digamos, eso con las coberturas de responsabilidad civil no puede ser posible, porque a la persona se le da un seguimiento, e inclusive se le da un plazo de hasta 2, 4 años, para que la persona, si en el lapso, o sea, se le da de alta, y en el lapso de 2, 4 años la persona llega a tener alguna dificultad en la lesión que tuvo, se le puede reabrir el caso. Así ya se le haya indemnizado, no hay problema. No hay problema, porque aquí lo más importante es la integridad humana, el físico de la persona. Puede solicitar una reapertura y puede recibir atención médica. Lo que sí tiene un finiquito, y aquí también quiero ser bastante claro, lo que sí tiene un finiquito y donde se firma ya no hay más, es en lo material, ¿verdad? Porque no es posible que yo le indemnice a su vehículo, en donde usted me dijo son 5 millones, le acordamos en 5 millones, y ya después a los 3, 4 meses me dice, no, es que vieras que ya no se lo pensé, no, son 7 millones, ya no quiero 5. Para eso se firma un finiquito, entonces ya ahí sí quedamos en un acuerdo de que eso es lo que vamos a indemnizar y punto. Si ya nuestro cliente dice, no, es que no estoy de acuerdo con los 5 millones previo a que se le haya indemnizado, pues ya ahí sí. Entonces nuestro cliente nos va a decir, bueno, la persona perjudicada nos va a decir, vea, es que yo no estoy de acuerdo con los 5 millones, porque resulta que el carro que ustedes están valorando, sí, efectivamente es un carro igual al modelo al mío, pero no tiene las extras que tenía el mío. Y aquí están las facturas de las extras que yo le cubrí a ese vehículo por 2 millones de colones. Entonces, como es una pérdida que yo tuve dentro de un predio asegurado por ustedes, yo les voy a solicitar por favor de que me incluyan estas extras que tenía el vehículo. ¿Ven qué diferente? Entonces ya el aceptado lo que va a hacer es revisar si efectivamente ese señor sí, aquí se ve que él tenía todas las extras en su vehículo fue una pérdida total porque fue un vuelco, vamos a reconocerle ya no los 5 sino los 7. Pero es muy diferente, ¿está bien? Porque entonces ya el perjudicado habló, presentó su nota y demás de descargo, entonces ya el INSS rectificó y se le hizo una nueva propuesta. Ya ahí sí se firma, no, ya ahora sí estoy de acuerdo, claro, si son 7 millones, firmamos y listo, con pérdidas materiales. ¿Está bien? Estamos claritos con responsabilidad civil, es una cobertura muy bonita, ¿verdad? Es una cobertura bonita para nosotros que conversamos, para las personas que sufren lesiones y demás, pues no. Pero en el ámbito de la cobertura, de todo lo que cubrimos y demás, es inclusive hasta emocionante poder conversar sobre esta cobertura. Bien, si no tienen dudas, continuamos. Otra cobertura que no deja de ser bastante interesante, y ustedes ven este camioncito que va ahí, que va con una mercadería, pues estamos cubriendo, vean, estamos cubriendo esa mercadería de traslado de nuestro cliente. No solamente estamos cubriendo la mercadería que está en el predio, que está en las bodegas, que está en el supermercado, que esté lista para despachar, sino que también estamos cubriendo riesgos del medio de transporte con la cobertura U, y también se está cubriendo el robo y asalto en la cobertura V. Y este robo y asalto es de la mercadería, ¿verdad? Y cuando hablo de riesgos del medio de transporte, ustedes ven esta curva que viene por acá y que el camioncito va a pasar por ahí. Entonces, ha ocurrido mucho siniestro
muchos eventos en donde el camión que traslada la mercadería da la vuelta y la mercadería se cae o se vuelca y se daña. Entonces, eso está cubierto en esta cobertura de riesgos del medio de transporte. Y les voy a contar una historia. Yo imagino que muchos de ustedes la conocen porque por ahí anduvo circulando por todo lado. Resulta que hace unos meses, allá en la zona sur, ¿verdad? Camino hacia Pérez Celedón, resulta que hubo un camión repartidor, camión grande repartidor de una bebida muy conocida acá en Costa Rica, ¿verdad? De una gaseosa, se volcó. Entonces toda la mercadería se cayó. Entonces resulta que todas las personas que iban, transeúntes y personas que iban con sus vehículos y demás, empezaron a hurtar la mercadería, empezaron a sacar todas las botellas de ese refresco e inclusive a regalarle a las personas que iban caminando, ¿verdad? Entonces se ven los videos y digamos, a mí me dio mucho pesar por el chofer, ¿verdad?, que transportaba la mercadería, porque en uno de los videos se le ve una congoja de ese montón de gente, ¿verdad?, donde llegan así como hormiguitas a sacar todas las gaseosas y llevárselas. Y en los videos se veía, ¿verdad? Entonces yo decía, qué pena me da el señor porque tal vez él se siente muy, muy impotente de no poder hacer nada. Pero es lo correcto, no tiene por qué hacer nada. ¿Por qué? Porque la mercadería está asegurada. Bien, entonces es un riesgo de medio de transporte. También pasa mucho allá en la ruta, yo no sé, la ruta 32, la que va a Limón, sí, ¿verdad? Sí, si estoy mal con la ruta, ustedes me dicen, pero sí la ruta 32. Que pasa mucho que a los camiones repartidores o a los furgones que van con mercadería los asaltan. Y son asaltos en donde media todo, intimidación, fuerza y violencia, inclusive los amarran y se llevan lo que es el contenedor con toda la mercadería, y la mercadería nunca apareció, o luego aparece solo el contenedor vacío, ¿verdad? Pues todo ese tipo de riesgos que ustedes ven, inclusive por televisión, de situaciones que pasan reales, todo eso está cubierto. Dice por ahí, vamos a ver qué nos dicen los compañeros ahí en el chat, creo que están bastante activos, vamos a ver qué dicen, para compartírselo a ustedes. Dice Francisco que a él le pasa cuando va a un supermercado que ve lo del rótulo, ¿verdad? Ese rótulo grandote donde dice que no se hacen responsables. Pues sí. Es que estaban ayudando a ponerla de nuevo en el... bueno, ahí puede ser, ¿verdad, Henry? Sí, que haya sido eso. Que las personas, dice Henry, que las personas estaban ayudando a colocar las gaseosas en el camión. Puede ser una perspectiva diferente, sí, puede ser. Gracias, Henry. Pues sí, todos esos riesgos, ¿verdad? Que pueden pasar y que pueden ocurrir en el trayecto de la mercadería desde un punto A a un punto B, están cubiertos. ¿Está bien? Vamos a ver otra cobertura adicional. Que esta ya ustedes la conocen, las hemos visto un montón, que es la cobertura de multiasistencia comercial. Recuerden todos aquel listado de multiasistencia que la vimos en la primera sesión. ¿Recuerdan? Aquel listadito largo que yo les suministré. Es una cobertura adicional de incendio multirriesgos, que también nuestro cliente puede adquirirla para que pueda ser cubierto en caso de una situación de emergencia. Y esta cobertura que vamos a ver ahorita, me encanta esta cobertura. Esta es una cobertura, vean, no se me vayan a confundir con la palabra que les voy a decir. Esta cobertura se llama fidelidad de posiciones, ¿ok? Pero no estamos hablando de infidelidades de personas, o sea, no. Infidelidad de la parte de lo que estamos, ¿verdad? No se me confundan. Siempre les hago la misma broma porque la gente dice, ¿cómo fidelidad? Bueno, existe en la ley, ok, algo que se llama infidelidad, pero estamos hablando de infidelidad de un trabajador a un patrón. Y la ley lo establece de la siguiente manera. Dice, acción u omisión voluntaria y consciente del empleado del asegurado, prevista y sancionada por el Código Penal como un hecho punible que provoca pérdidas al asegurado. ¿Está bien? Entonces lo que estamos cubriendo así es la infidelidad, efectivamente, pero de ese trabajador al patrono y que le está provocando una pérdida económica. Y les voy a dar el siguiente ejemplo. Yo tengo dos ejemplos para esta cobertura de fidelidad de posiciones. Tengo la del gerente amo y señor, ¿verdad? Que es un gerente que resulta que él era gerente general de una empresa de telefonías, donde él se encargaba, por eso yo le puse el amo y señor, porque se encarga de recibir toda la mercadería que ingresa a los predios asegurados, a los predios donde se va a vender la mercadería. Resulta que ustedes saben que toda la mercadería que ingresa ya va inventariada, ya va auditada, ya va controlada, ya va con números, ya va con precios, con unidades y demás. Pero este gerente, como era un señor, él tenía la opción de poder manipular
todos los sistemas informáticos de contabilidad. Entonces resulta que la mercadería que ingresaba a los predios para venderse, del 100% solamente se reportaba el 75%, es decir, había un faltante de un 25%. Y así sucesivamente, a veces era un 10%, a veces un 5%, a veces un 20%, un 30%, hasta un 40%. Entonces el presidente de la empresa se alertó al ver que dentro de los predios, ¿verdad? Dentro de las tiendas, pues no se estaba colocando la cantidad de mercadería que se estaba comprando. Entonces lo que hizo fue que hizo una auditoría, ¿verdad? Y la auditoría, ¿verdad? Sí hacían sesiones, estos controles cruzados periódicamente. Entonces, en varios controles cruzados se generaron las alertas, que fue lo que le generó la alerta a nuestro presidente. El presidente comienza a revisar, hace una investigación interna y se da cuenta que no está ingresando la mercadería que debe de ingresar a los predios. Entonces, la auditoría genera un tipo de alerta en donde le dice se están manipulando los sistemas informáticos de contabilidad. Entonces, nuestro señor presidente se da cuenta que es el gerente, ¿verdad? Entonces lo que hace es que le pone una acción de personal y no lo despide, sino que lo que hace es que lo manda para la casa, ¿verdad? Sin goce salarial, mientras genera un proceso interno. Interpone una denuncia ante la OIJ y para no alargarles mucho el cuento, posterior a que el OIJ termina la investigación y genera el informe de conclusiones, se dan cuenta que efectivamente, ¿verdad? Nuestro gerente amo y señor estaba manipulando la mercadería y se la estaba dejando. Pero aquí es donde viene la sorpresa. Resulta que toda esa mercadería que nuestro gerente se estaba dejando, la tenía él. Y la tenía él en el siguiente sentido. Tenía 2 tiendas a nivel nacional de venta de teléfonos y de computadoras. Entonces la mercadería que era para vender se la estaba dejando y la estaba colocando en predios de él. O sea, él había ya alquilado locales, ya tenía su nombre, su cédula jurídica, ya tenía su nombre del negocio y estaba vendiendo la mercadería que se estaba robando de su patrón. Entonces ahí es donde venimos y decimos acción voluntaria y consciente que está prevista y sancionada en el Código Penal. Por supuesto es un robo, ¿verdad? Es un fraude y todos los nombres y calificativos que ustedes le quieran poner, pero también es una infidelidad. ¿En qué fue lo que pecó nuestro presidente? Vean, ¿por qué se llama fidelidad de posiciones? Porque posiciones, voy a marcárselos por aquí, me encanta marcarles esto, me encantó esta herramienta. ¿Por qué posiciones? ¿Por qué esto que está aquí? Porque resulta que cuando hablamos de posiciones es la posición que tenga yo o mis empleados dentro de la empresa. Entonces yo puedo ser el gerente amo y señor, pero resulta que tengo al oficial de seguridad, tengo a mi asistente, tengo a la secretaria y todos tienen niveles de responsabilidad diferentes que también manipulan la mercadería. ¿Está bien? Entonces, aquí es donde ustedes tal vez se preguntarán, ¿cómo hago yo para establecer un monto asegurado si es una fidelidad de posiciones? Es sencillísimo, porque entonces lo que se va a poner es el monto. Por ejemplo, si vamos a asegurar a la cajera, que es la que manipula el dinero, ¿verdad? Y es la que recibe el dinero de las ventas que se hacen diarias, entonces lo que se hace es que se saca un promedio de cuánto es lo que la cajera tiene en su poder, cuánto es lo que tiene en la caja, y por ese monto es por el que se va a asegurar. Entonces digamos que sea por $2,000, por ejemplo. Entonces la cajera tiene un máximo de 1,000,000 de colones dentro de su caja. Entonces ese es el monto que se le va a establecer, porque ese es el monto que ella manipula. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero asegurar al oficial de seguridad? El oficial de seguridad no manipula el dinero, ¿cierto? Pero sí lo custodia. Entonces, si el oficial de seguridad custodia una bodega o el traslado del dinero a esa bodega, y generalmente se hacen traslados de $5,000, entonces ese va a ser el monto asegurado de $5,000, porque eso es lo que él custodia, es lo que él puede llegar a manipular, es lo que él puede llegar a extraer. Y así sucesivamente. ¿Está bien? No es el mismo monto asegurado de una cajera a un gerente, ¿verdad? Porque el gerente tiene pues más responsabilidad y probablemente tenga mayor control de los activos o de la mercadería de la empresa. ¿Está bien? Por eso es que se llama fidelidad de posiciones. Es importante en esta cobertura que nuestro cliente siempre haga perdón, les dejé de compartir. Y ahora sí, es importante que acá nuestro cliente siempre haga las actualizaciones correspondientes respecto a los funcionarios que tienen control de la mercadería, ¿verdad? Porque puede ser que hoy esté Eric, mañana esté Pedrito y mañana esté Juancito. Entonces es importante que se haga esas modificaciones y no solamente en el nombre,
sino también de los montos que se trasladan. Porque puede ser que, no sé, que en este año sí efectivamente se traslade, que la cajera tenía $2,000, pero puede ser que el próximo año se hagan más ventas y ya no sea de 2,000, sino que sea de 5,000. Pero entonces lo que se va a cubrir es lo que se haya declarado. ¿Está bien? Con esto, fidelidad de posiciones, nos vamos a un pequeño receso de 15 minutos, son las 3:35, y cuando volvemos continuamos con las coberturas adicionales. Ya casi volvemos.